Doctor Alberto Schlesinger, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando, ¿cómo están? Pues muy deseosos de saber si alguien en el mundo ha felicitado a Maduro por su triunfo, porque hasta Petro, que es el amigo y el impulsor y el socio del gobierno chavista y madurista, dijo que desconocía las elecciones en Venezuela. Hágame el favor. Y no hemos oído que las FARC den declaración alguna de respaldo a Maduro. Entonces, ¿Maduro con quién se quedó? ¿Qué es lo que pasó en Venezuela que le ha causado tanta repugnancia a la opinión pública mundial, doctor Schlesinger? A ver, doctor Fernando, como usted recordará en la última conversación que tuvimos, creo que la semana pasada, decíamos que la alternativa que uno veía en la manipulación de las elecciones en Venezuela era o llevar esas elecciones manipuladas a más de 10 millones de votos, que era lo que pedía Maduro y lo que pedía el régimen para tener para tener la mitad más uno del potencial electoral, o que, dada la abstención, pues obviamente podían quedar entre 5,5 o 6 millones de votos. Pues no nos acercamos, prácticamente dimos la cifra, porque la cifra final que se ha dado es que Maduro obtuvo 6.200.000 votos, obviamente en unas elecciones totalmente manipuladas. Analizábamos también la vez pasada cómo se había creado el poder electoral y cómo, manipulando el poder electoral, pues han producido en promedio, en los 19 años que lleva el régimen en el poder, han producido 1.2 elecciones por año, por lo cual dicen que es el país que más elecciones ha hecho y por lo tanto es el más democrático, y simplemente lo que ha hecho es utilizar el mecanismo electoral controlado para ganar legitimidad en todas sus acciones. Vale la pena hacer memoria de cuáles han sido, digamos, a partir del 2004, los casos más evidentes de manipulación de las elecciones. El primero fue en el 2004, cuando se produjo la revocatoria de Chávez basado pues en la norma constitucional que lo permitía. En ese momento Chávez, con el famoso madrugazo, que fue como a las 3 de la mañana, simplemente dio los resultados y los resultados daban pues que la revocatoria o la iniciativa de revocatoria había perdido. Frente a todas las evidencias. En el año 2015, cuando finalmente... Perdóneme, ratificados por Jimmy Carter y por César Gaviria, ¿no? Obviamente, ratificados por parte de la comunidad. Yo diría que por la comunidad internacional, porque mantuvieron silencio, y quienes realmente salieron a apoyarlo pues fueron este par de personajes. Después, en el 2015, se obtuvo otro triunfo importante de la oposición, y es que ganaron las elecciones para la Asamblea, logrando llegar a 112 curules de 167 curules, lo cual les daba las 2/3 partes. Después les escamotearon un par de votos que se necesitaban para mantener las 2/3 partes, una mayoría muy importante, y de esa forma la Asamblea quedó prácticamente con mayoría de la oposición. En forma sistemática, a partir de ese momento, utilizando toda clase de mecanismos, como por ejemplo cortarles la energía o no pagarles los salarios a los funcionarios y al personal administrativo, fueron minando la posibilidad y desconociendo la actividad y las decisiones que tomaba la Asamblea, la Asamblea Nacional, hasta el momento en que el Congreso venezolano perdió toda función, y fue cuando convocaron a una Asamblea Nacional Constituyente frente a la cual la oposición puso 8 millones de votos en contra. No lo tuvieron en cuenta y simplemente crearon la famosa Asamblea Nacional Constituyente que ilegalmente, inconstitucionalmente, fue la que citó a elecciones, las que se acaban de realizar, por fuera del periodo electoral, porque eso no le correspondía a la Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, lo hicieron. Y el último caso fue la elección reciente de los gobernadores, en que el régimen, también manipulando las elecciones, logró 18 gobernaciones de las 23 gobernaciones en Venezuela. Presentado esto, y con una Asamblea Nacional Constituyente que, como decía yo, procedió a citar ilegal e inconstitucionalmente las elecciones que se acaban de realizar, Asamblea que está conformada totalmente por personas del régimen, ahí no hay participación ninguna de la oposición, son aproximadamente 545 lo que llaman constituyentes, que todos son del régimen, y que se anunció como la solución a los problemas de Venezuela. Ya llevan prácticamente un año sin que hayan producido absolutamente ninguna decisión que uno pueda decir que ha influido en el cambio de las condiciones económicas y sociales en Venezuela. Pues, ¿qué pasó?
Pasó que llegaron las elecciones y sucedió lo que todos esperábamos, una manipulación total de las elecciones, una ausencia de votantes, una abstención elevadísima. Hay dos tipos de cálculos. Hay un cálculo que se ha hecho por personas que siguieron muy de cerca, en boca de urna, hicieron todos los análisis correspondientes de cuál había sido la realidad en materia de votación en Venezuela, y daban que el total de los votos emitidos en esta oportunidad fue de 3.594.000 votos, que sobre un total de 20.527.000 votantes posibles en Venezuela, pues arroja que la votación fue del 17.5%, con lo cual la abstención llegó al 82.5%. Los resultados que presenta el régimen o que presenta Maduro, pues son unos resultados comparados con la elección de Maduro. Acordémonos que Maduro fue elegido en el 2013. En el 2013 fue elegido con el 40% del total del potencial electoral y con una abstención de alrededor del 30%, no del 82 o del 83% como se tuvo en este momento. Y en las elecciones que acaban de pasar, el señor Maduro obtuvo 6.200.000 votos, o sea, el 18% menos de lo que había obtenido en el 2013, y la reducción de la votación, según las cifras de ellos, que llegó a 9 millones de votos, pues cayó prácticamente en un 40% con relación al 2013. ¿Esto qué quiere decir? Que de acuerdo con las cifras de ellos, totalmente manipuladas y totalmente contraevidentes, el señor Maduro fue elegido por el 30% del potencial electoral venezolano, o sea que de cada 3 venezolanos que estaban en capacidad de votar, solamente uno votó por Maduro de acuerdo con sus cifras. De acuerdo con las cifras reales, pues estamos viendo que a Maduro lo eligieron con el 8.7, prácticamente con el 9% del total del potencial electoral de Venezuela. Esa es la diferencia entre las cifras oficiales y la diferencia entre las cifras que dan quienes hicieron el análisis real y objetivo basado en el número de personas que concurrieron a las urnas. Bueno, doctor Schlesinger, pero es que esto lo presenció el mundo entero. Con los medios de comunicación actuales y con los videos que se tomaron y con los audios que dieron cuenta de las declaraciones de los que entraban y salían de los centros electorales, se llega a esa conclusión a la que usted propone o algo peor. Recuerdo un ciudadano que salió y cuando le preguntaron, bueno, ¿y cómo están las cosas allá adentro? No, pues yo estaba solo en un centro de votación, no en una mesa, en un centro de votación. Y eso fue lo que se vio. Entonces, a uno inclusive le llama la atención que el 18% del censo electoral hubiera votado, es mucho. Pero esto de que fue el 45 o el 48 de Tibisay y Lucena, ¿no es eso lo que tiene indignado al mundo? Indudablemente es eso lo que tiene indignado al mundo. Lo que nosotros estamos viendo, por lo menos las cuentas que yo he hecho de quienes han reaccionado, pues básicamente son las siguientes. En primer lugar, lo que se llama el Grupo de Lima, que con los Estados Unidos son 15 países. Ahí están los principales países de América Latina. Está México, está Argentina, está Brasil. Obviamente está el Canadá, Norteamérica, está Chile, está Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú, Santa Lucía y los Estados Unidos. Con eso tenemos 15 países. Si a eso le sumamos, la Unión Europea lo ha manifestado claramente a nombre de la Unión Europea, los 28 países de la Unión Europea son 43 países. Y recientemente pues hemos tenido a través del G20 países que no están en esta lista, que también se han opuesto abiertamente y se han declarado que no reconocen las elecciones en Venezuela, como es Australia y la Secretaría General de la OEA. Si sumamos a Australia vamos en 44 países más la OEA, lo cual contrasta claramente con los países que han manifestado su apoyo, y algunos sí lo han felicitado. La verdad es que sí ha habido felicitaciones, hubo felicitación de Cuba, hubo felicitación de Bolivia, hubo felicitación de Irán, hubo felicitación de El Salvador, que fue tal vez el primer país que procedió a hacerlo, y obviamente el último de todos, pero lo dio, fue Nicaragua, con lo cual estamos hablando de que tenemos a 7 países de esta categoría que son los únicos que han manifestado el reconocimiento a las elecciones realizadas en Venezuela. A eso se suma no solamente la reacción en contra, en el sentido de no reconocer las elecciones, lo cual ya tiene unas implicaciones muy serias, porque cuando uno reconoce un gobierno y que fue elegido legítimamente, pues obviamente no puede tener relaciones con ese gobierno.
Ahí lo único que hay es un plazo de tiempo que jugará, un lapso, que jugará en el sentido de que como cambiaron el calendario electoral, la posesión de Maduro para el nuevo periodo, eso demuestra lo absurdo que son las cosas, fue elegido el 20 de mayo y su posesión deberá ser en los primeros días de enero del año entrante. O sea que mientras tanto está terminando su periodo para el que fue elegido en el 2013, pero a su vez esperando posesionarse en una elección que se realizó ahora. Entonces, de aquí a enero, teóricamente, pues Maduro es presidente en unas elecciones que fueron reconocidas y legítimas del 2013, pero a partir de enero del año entrante, cuando se posesione, pues obviamente ninguno de los países que rechazó la elección y que conoce y no reconoce la legitimidad de esa elección, pues obviamente no podrá haber relaciones ni de ningún tipo con ese gobierno, lo cual terminará colocando a Venezuela donde debe ser. Pero mientras tanto sí se están produciendo sanciones que están fijando la pauta. El Grupo de Lima ya anunció sanciones y se están hablando de una serie de posibles sanciones que van obviamente al campo financiero internacional, van a utilizar los mecanismos regionales de financiamiento para financiar a Venezuela, pero que no se han concretado todavía en medidas. En segundo lugar, está la Unión Europea, impulsada por España, que tenía un papel muy activo para que defina cuáles van a ser esas acciones que se deben tomar en contra de Venezuela, las cuales deberían venir en los próximos días o en las próximas semanas. Y finalmente, pues está la de los Estados Unidos. Y la de los Estados Unidos, que se tomó inmediatamente. La diferencia entre el Grupo de Lima y la Unión Europea, pues es que son grupos colegiados, grupos de países que tienen que ponerse de acuerdo, lo cual les toma un tiempo sobre el tipo de sanciones. Estados Unidos no, simplemente toma las sanciones basado pues en su normatividad. Y las sanciones que ha tomado son complementarias a las que ya había tomado. Se acordarán que hace un tiempo tomó unas sanciones drásticas que obviamente disminuyeron mucho la capacidad económica internacional de Venezuela, como las que tomó prohibiendo la posibilidad de intermediación financiera, fundamentalmente en las operaciones que Venezuela realice, a todas las entidades, bancos, empresas que sean de origen americano o que tengan relaciones con los Estados Unidos. Hoy acaba de tomar, o ayer, tomó unas sanciones adicionales y complementarias que van mucho más allá, y es que prohíbe la venta, en primer lugar, de activos que sean de propiedad del gobierno de Venezuela, incluyendo dentro del gobierno de Venezuela a PDVSA y al Banco Central de Venezuela, con lo cual está diciendo que activos como Citgo en los Estados Unidos no se pueden ni vender ni se pueden utilizar para dar garantías sobre sus bienes, etcétera. O sea, prácticamente congeló la posibilidad de utilizar a Citgo. Vale la pena decir que Citgo ya en un 50% lo entregaron a los rusos. De los créditos que la empresa Rosneft rusa otorgó y las extensiones de las ayudas financieras que dio, pues se dio como garantía el 49% de las acciones de Citgo, que hoy en día son de propiedad pues de Rosneft, son la garantía que ellos tienen sobre un crédito que los venezolanos no han pagado y que obviamente no van a poder pagar. Sin embargo, lo que queda de Citgo quedó automáticamente congelado. Tampoco podrán utilizar, digamos, sus papeles de deuda, o sea, la emisión de papeles de deuda en el mercado que tenga que ver con el mercado de los Estados Unidos, pues no podrán ser emitidos ni podrán ser negociados ni siquiera los que ya han sido emitidos, con lo cual pues los papeles de Venezuela que ya estaban por el piso en este momento prácticamente su valor desaparece totalmente y tampoco podrán acudir a nuevas fuentes de financiamiento. Con estas medidas pues obviamente la situación financiera internacional venezolana queda absolutamente reducida a la mínima expresión. Habría que ver qué acciones toman sus dos grandes soportes financieros hoy en día, como son Rusia y China, que podrían tomar algunas acciones, pero que obviamente esas acciones entrarían en directo conflicto con la posición de los Estados Unidos, y esto sería lo que están evaluando ahora. Y también otra cosa, que si realmente dan ese paso, es echarse definitivamente al hombro a Venezuela. Eso lo tienen que entender perfectamente los rusos y los chinos, de que eso significaría que ellos se van a encargar del país como tal, como en un momento Rusia se tuvo que echar al hombro a Cuba, que era una carga menos pesada que la carga venezolana, pero que con el tiempo realmente se convirtió en una carga inmanejable, y por eso se produjo buena parte del derrumbamiento de Cuba. Se produjo cuando Rusia tuvo que soltar esa carga y dejarlos un poco a las buenas, y ahí fue cuando apareció Venezuela y empezó a financiarlos. Pero la situación en este momento está dependiendo de dos cosas, doctor Fernando. Una, y lo habíamos hablado, de la posición internacional que va evolucionando de esa manera muy rápidamente.
y dos, de la situación interna. Recientemente, en estos últimos 2 días, ha habido una acción de apresamiento y de persecución a oficiales del ejército venezolano, especialmente de la Fuerza Aérea. Entre ayer y hoy han apresado a altos oficiales, nivel de coroneles de la Fuerza Aérea, con lo cual se suma a los que ya venían apresando de tiempo atrás, lo cual significa de que hay una acción de reacción y de control sobre la Fuerza Armada, lo cual a su vez significa que la Fuerza Armada se está moviendo y algún tipo de acción se puede producir en algún momento internamente en Venezuela. Lo que más me preocupa a mí es la posición de la oposición venezolana. Como siempre, y lo hemos dicho, pues la oposición venezolana es algo totalmente amorfo, son una cantidad de partidos, una cantidad de posiciones personalistas, individualistas, y algunos, empezando por el candidato derrotado, simplemente dijo Falcón, que es lo que estaba pidiendo es que se realizaran unas nuevas elecciones. La única persona que lo ha hecho como debe ser y con todas las palabras ha sido María Corina Machado, que dijo que se olvidaran de nuevas elecciones, que eso no tiene que ver con nada, de que lo que se necesita es salir del régimen y no estar pensando en que simplemente se hicieron unas elecciones mal hechas y que tienen que hacer unas nuevas y que esas nuevas iban a ser unas elecciones bien hechas. Entonces a mí me preocupa que la oposición venezolana en este momento no tiene, al parecer, ningún plan de acción, no tiene ninguna cohesión, ni nada que permita desde el punto interno, institucional, político, el tomar una dirección y desarrollar una acción contundente que capitalice todo lo que está pasando. Entonces eso nos lleva a que realmente lo que va a terminar sucediendo va a estar en manos de la comunidad internacional, va a estar en manos muy posiblemente de los militares y el telón de fondo. ¿Cuál es el telón de fondo? Pues la situación y la caída total de la economía venezolana, lo cual pues va a llevar a que esa crisis se acelere rápidamente, sobre todo con las últimas medidas que se han tomado por parte de los Estados Unidos y las que vendrán por parte, por ejemplo, de la Unión Europea. Lo que decía Mafalda, mi filósofo de cabecera: mamá, cuando un país se acaba, ¿dónde lo tiran? Lo preguntaba Mafalda mirando un mapamundi. ¿Dónde lo tiran? ¿Qué se puede hacer con Venezuela? Que tiene un gobierno maldito por todos, pero que no se cae porque no tiene para dónde caerse, porque tampoco hay oposición. De modo que no hay gobierno, no hay oposición, no hay economía, no hay nada. Y mientras tanto, los venezolanos siguen llegando a Colombia, pasando por las calles colombianas. Ayer vi un espectáculo, yo salgo poco, el espectáculo de una pareja de jóvenes venezolanos que sencillamente, le digo, Alberto, me partió el corazón. Eran muchachos de unos 20, 22 años, parecían recién casados, 2 muchachitos, pidiendo comida porque tenían hambre. Tenían hambre. Y eso es lo que se viene para Colombia, y eso es lo que no hemos entendido. Lo que se viene, no, lo que se vino hace rato. Lo que no hemos entendido, lo que este gobierno no fue capaz de anticipar, porque no anticipa nada. Un gobierno es el que anticipa los acontecimientos para que no dejarse gobernar por ellos, sino para gobernarlos. Y ahí está la situación. Miles de venezolanos desesperados llegan todos los días a Colombia. Y está el ejemplo vivo en Venezuela de lo que pasa cuando el socialismo llega al poder, que de ahí no se baja nunca. Usted mencionó los gobiernos que están respaldando a este gobierno maldito de Maduro. Bolivia, donde está Evo Morales, que no se va. Cuba, que lleva 60 años con los Castro. El Salvador, que lleva ¿cuánto tiempo con el Frente Farabundo Martí? Nicaragua, que Ortega lleva 20 años en el poder. El socialismo no llega por un ratico. El socialismo no se deja caer, inclusive cuando arruina totalmente al país que está gobernando, como el caso de Bolivia, como el caso de Cuba, como el caso de El Salvador, como el caso de Nicaragua. Lecciones para aprender, ¿no, doctor? No, y el caso de China y de Rusia, es que obviamente hace muy poco, pues obviamente cambiaron la constitución china y el señor que está en el poder en China puede seguir en el poder indefinidamente. Lo mismo pasa con el señor Putin en Rusia y obviamente pues en Irán están totalmente encaramados los ayatolas. Entonces en ninguno de esos países, incluyendo a China y a Rusia, hay un proceso de movilidad democrática alternativa. En ninguno de esos 7 países eso es muy, muy evidente. Y eso es algo que los que van a ir a votar el próximo domingo tienen que tener muy en cuenta, porque es una realidad
inmediata. Lo que está sucediendo en Venezuela puede perfectamente suceder en Colombia. No estamos hablando de algo que sucedió en un medio o en un país totalmente diferente al nuestro, en las antípodas, sino está sucediendo en Venezuela, y no solamente está sucediendo en Venezuela. Parte de ese objetivo y de esa posición de quienes promueven estos movimientos a nivel internacional es lograr que eso suceda en Colombia. Eso sería, si eso llegara a suceder en Colombia, Dios no lo quiera, eso sería uno de los principales victorias que obtendría esta gente en un continente que ya otra vez empieza a alejarse de todo lo que fueron estos costosísimos experimentos en Brasil, en la Argentina, en Ecuador, en el Perú, que lo que nos están demostrando es que van en retirada. Sin embargo, para ellos el poder lograr que eso suceda en Colombia frente a lo de Venezuela sería un triunfo muy grande, y no les quepa la menor duda de que nosotros estamos dentro de los principales y primeros objetivos de esos movimientos populistas internacionales de izquierda para lograr que quede el poder en manos de ellos en Colombia. Y que nos quede claro que eso ocurrió en Venezuela, que es aquí el vecindario, solo que un vecindario rico, ultra rico, 1000 veces rico, que era lo que siempre decíamos de Venezuela. Cuando usted trabajaba y vivía allá en Venezuela, Venezuela era la envidia de toda América y la envidia de Colombia. A Venezuela se iban por millares, centenares de millares y millones de colombianos a buscar un mejor futuro, porque Venezuela era la 1000 veces rica. Venezuela mucho más rica que Colombia, y sobre todo pues en este momento en que Colombia está tan empobrecida como lo decimos todos los días. Doctor Alberto Schlesinger, muchas gracias por estas lecciones, y Dios tenga de su mano a Venezuela y se compadezca de su pueblo afligido y esclavizado. Muchísimas gracias. Con el mayor gusto, doctor Fernando. Alberto Schlesinger, decano de la Escuela de Economía de la Universidad Sergio Arboleda. ¿Sí lo entendieron, queridos amigos? ¿Han tomado nota de esa lección?